Hola a todos, bienvenidos a Cuéntame la historia. Hoy hablaremos acerca de la Guerra de Corea. Yo soy Dina. Yo soy Diana. Yo soy Ivana. Yo soy Fanny. Y empezamos. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a platicar sobre uno de los conflictos internacionales más importantes del siglo XX, la Guerra de Corea. Tal vez muchas personas han escuchado hablar más de la Segunda Guerra Mundial o de Vietnam, pero la Guerra de Corea fue clave porque marcó muchísimo. El rumbo de la Guerra Fría y sus consecuencias siguen presentes incluso hoy. Sí, totalmente. Y lo impresionante es que, aunque ocurrió hace más de 70 años, todavía afecta a la política mundial, porque no fue solo una guerra entre dos regiones, sino también una especie de enfrentamiento indirecto entre grandes potencias como Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Exacto. O sea, fue mucho más que una guerra local. Fue como un reflejo de la tensión global entre el comunismo y el capitalismo. Y eso es lo que la hace tan importante, porque Corea literalmente quedó dividida en dos sistemas políticos completamente opuestos, algo que sigue marcando la vida de millones de personas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del contexto histórico. Para entender bien este conflicto, primero hay que regresar un poco en el tiempo. Antes de la Guerra de Corea, Corea estaba ocupada por Japón desde 1910. Exactamente. Japón controló Corea durante décadas y cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, pues Japón pierde ese dominio. Entonces uno pensaría que Corea pues simplemente recuperó su independencia y ya, pero no fue así. Porque al terminar la guerra, las grandes potencias decidieron dividir Corea temporalmente en dos zonas para administrarla. La parte norte quedó bajo influencia de la Unión Soviética y la parte sur bajo influencia de Estados Unidos. Y aquí aparece algo súper importante, el paralelo 38. Que fue la línea que dividió a Corea en dos. Lo fuerte es que esa división fue más estratégica que cultural, porque separó familias, comunidades y una nación entera. Ahora vamos a hablar acerca de las dos Coreas, o sea, las dos ideologías. En el norte, con apoyo soviético, se estableció un gobierno comunista liderado por Kim Il-sung. Y en el sur, con apoyo estadounidense, se creó un gobierno capitalista liderado por Syngman Rhee. Desde ese momento ya existía tensión, porque ambos gobiernos querían gobernar toda Corea. O sea, ninguno aceptaba realmente la división como definitiva. Pero, ¿cómo inicia la guerra? El conflicto explota oficialmente el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte invade Corea del Sur. El ejército norcoreano avanzó rapidísimo y capturó una gran parte del territorio. Esta fue una ofensiva muy fuerte y parecía que Corea del Sur iba a desaparecer completamente. Es por eso que entonces intervino Estados Unidos, liderando fuerzas de la ONU para apoyar al sur. Pero, ¿cómo inicia la guerra? El conflicto explota oficialmente el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte invade Corea del Sur. El ejército norcoreano avanzó rapidísimo y capturó una gran parte del territorio. Esta fue una ofensiva muy fuerte y parecía que Corea del Sur iba a desaparecer completamente. Es por eso que entonces intervino Estados Unidos, liderando fuerzas de la ONU para apoyar al sur. Ahora vamos a hablar de la intervención internacional. Y aquí es donde la guerra deja de ser solo entre coreanos. Porque Estados Unidos veía esto como una amenaza del comunismo. Entonces envió tropas, armamento y apoyo masivo. Mientras tanto, China apoyó a Corea del Norte cuando las fuerzas del sur comenzaron a avanzar demasiado hacia el norte. Imagínense lo intensa que fue la situación. Tropas estadounidenses, soldados chinos, apoyo soviético.
Era casi una guerra mundial en pequeño. Sí, y eso aumentó muchísimo el miedo a que la Guerra Fría se convirtiera en una posible guerra nuclear. Incluso hubo debates sobre el uso de armas nucleares. Afortunadamente, no ocurrió, pero el riesgo era real. Esto fue una guerra brutal. Algo muy impactante fue el nivel de destrucción. Exactamente, ciudades completas quedaron devastadas. Hubo bombardeos constantes, desplazamiento de personas y millones de víctimas. Y no solo soldados, también civiles. Muchas familias quedaron atrapadas entre ambos lados. O sea, imagínense perder contacto con tus padres, con tus hermanos o hijos por una frontera militar. Eso pasó muchísimo. Y mucho de esas familias volvieron a reunirse jamás. Ahora hablemos del estancamiento y armisticio. Después de años de combate, la guerra se volvió un empate militar. Es decir, ningún lado lograba una victoria definitiva. Entonces, en 1953 se firma un armisticio. Pero ojo, armisticio no significa tratado de paz. Exacto. Significa que dejaron de pelear activamente, pero técnicamente el conflicto nunca terminó de forma oficial. Aquí es donde surge la zona desmilitarizada o DMZ. Es una de las fronteras más vigiladas del mundo. Y sigue separando a Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora vamos a hablar de las consecuencias políticas. Una consecuencia enorme fue que Corea quedó dividida permanentemente. Y esto ocasionó que cada país evolucionara de forma totalmente distinta. Corea del Sur se convirtió en una potencia económica, tecnológica y cultural. Mientras Corea del Norte desarrolló un sistema autoritario, aislado y altamente militarizado. Aunque también hubieron consecuencias económicas y sociales. La guerra también dejó una enorme destrucción económica. Refiriéndonos a infraestructura, viviendas, escuelas, muchísimas cosas quedaron destruidas. Pero el impacto social fue aún más fuerte. Porque no solo destruyeron ciudades, también rompieron relaciones humanas. Hablemos acerca del impacto global. A nivel mundial, la guerra de Corea fortaleció la política de contención de Estados Unidos. O sea, la idea de frenar la expansión del comunismo. Eso influyó después en otros conflictos, como Vietnam. Y también aceleró la carrera armamentista. Algo que me parece muy fuerte es pensar cómo una decisión política internacional puede dividir a un pueblo entero. Sí, porque muchas veces vemos las guerras como estrategias o cifras. Pero detrás hay personas reales. Familias, niños, comunidades enteras. En conclusión, la guerra de Corea fue mucho más que un conflicto militar. Fue un símbolo de la Guerra Fría y de la lucha entre ideologías. Sus consecuencias políticas, económicas y humanas siguen presentes al día de hoy. Y entender este conflicto nos ayuda a comprender mejor por qué el mundo actual es como es. También nos recuerda la importancia de buscar soluciones pacíficas. Porque las guerras no solo cambian fronteras, Cambian vidas para siempre. Gracias por escucharnos en este episodio. Hasta la próxima.